en el chat que ya nos están poniendo referencia a dónde son. Eso es bueno siempre para saber cómo tenemos una red acá de conexión. Les cuento quién soy Federico Gómez, el director del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad del SEMA, que tiene una unidad que se llama USEMA On por USEMA Online. Dentro de esa unidad existe el posgrado en Innovación Empresarial, que es el posgrado que marca actividades abiertas de este tipo. Es un posgrado que se concentra en realmente llegar a la estructura de lo que es la innovación. Hoy todos seguramente hablan, usan ese término, y si yo empiezo a preguntar, son muy pocos los que saben cómo diagnosticarla, cómo planificarla, cómo monitorearla, cómo llevar metodología al respecto. Y nosotros desde la universidad hace algunos años fuimos al núcleo de la cuestión para darle una respuesta a los profesionales al respecto, para que sepan cómo cruzarla con inversiones, cómo cruzarla con soluciones para las personas, cómo realmente tenerla como gimnasia continua. Y estamos orgullosos del producto que tenemos, y lo más lindo es poder siempre compartir con otros las cuestiones clave, los temas calientes que trae la innovación. Y por eso hoy lo tenemos a Eugenio Zucal, y para también dar red internacional. Eugenio en este momento está en Inglaterra, así que eso es buenísimo. Él está aproximadamente unas horas adelante que nosotros, o sea que tiene más visión de futuro que desde Argentina en este momento. Y bueno, para mí es un orgullo hacer red de este modo, y así es como también trabajamos en el posgrado. Tenemos a referentes de diferentes partes del mundo trabajando con cada profesional que se suma. Y nada más a modo de cierre para contarles cuál es la agenda que nosotros traemos. Ya este es el tercer seminario abierto, seguramente algunas personas ya han participado de los otros. Empezamos con el foco puesto en la innovación, cuándo es el momento de innovar, cómo es innovar, y luego seguimos con la cultura del customer centric, pensando en esas personas a las que nosotros queremos tratar de resolverles dolores o darles ganancias, y hoy vamos a tener esta mirada continua de la innovación. Y quiero que disfruten, Eugenio. Primero me gustaría pasar, antes de iniciar en sí con el seminario, a Francisco Santolo, que es el director del posgrado en Innovación Empresarial, y luego, bueno, ya damos inicio. Simplemente lo que les digo es que van a recibir ustedes indicaciones respecto de cómo movernos con el chat, con la unidad de preguntas y respuestas, así que todo eso ya después lo van administrando con el propio expositor. Paso a Francisco, un gusto recibirlos. Bueno, les damos la bienvenida. Gracias por levantarse tempranito para estar. Eugenio no necesita descripción. Van a vivir una hora muy, muy intensa, con muchísimo aprendizaje y sobre todo muchísima provocación. Eugenio siempre va a la persona, a los sentimientos y también al negocio, y hace esa maravillosa combinación entre las tres cosas. Yo voy a decir unas palabras muy breves. Nada más quiero contarles que el posgrado este que estamos lanzando por segundo año consecutivo es un lujo tenerlo disponible en Argentina y en Latinoamérica. Es un posgrado de primer nivel mundial, actualizado a las metodologías de las mejores universidades del mundo. Es un posgrado sumamente práctico, que cambia el mindset, que te transforma. Entonces no hay transformación sin movilización. Por eso hablo de los sentimientos y de las emociones y de lo que van a vivir en cada una de estas 3 sesiones que tuvimos, también el posgrado, y que es necesario. Yo considero que es completamente necesario. En el último tiempo vemos a muchísima gente fascinarse por blockchain, ahora fascinarse por inteligencia artificial, antes fascinarse por los autos que se conducían por sí mismos, y así van a seguir esas tendencias. La curva de Gartner muestra que hay picos de expectativas infladas de cada una de estas tecnologías exponenciales, pero sin entender la parte de negocios y cómo se integran a las organizaciones y cómo se integran al futuro y qué podemos hacer con ellas y cómo tenemos que prevenir esos riesgos. Estamos perdiendo gran parte.
es como que estamos viendo una película sin entender el sentido de lo que pasa. Y tanto como profesionales haciendo carrera en una empresa, como dueños de pymes o dueños de startups en crecimiento, o mismo con profesiones por fuera de los negocios, cada vez es más fundamental entender este tema de la innovación y la nueva manera de hacer negocios, que tiene que ver con dejar de planear, conseguir dinero, ejecutar y ver qué pasa, y tiene todo que ver con aprender cómo están las cosas antes de ejecutar, aprender qué es lo que estoy intentando hacer y cuáles son las emociones que se juegan o necesidades o deseos de los actores que elijo antes de pasar a la práctica. Eh, es un mundo que cambia tan rápidamente que antes hacer eso hubiera sido más poderoso, es parte de las nuevas metodologías, pero hoy es fundamental. Entonces quiero invitarlos a escuchar a Eugenio, a disfrutarlos, y después los provoco a tener la charla para conocer más del posgrado, a leer bien los temas y a pensar cómo puede cambiar sus carreras, potenciarlas, llevarlos al lugar que desean. También me pongo a disposición, les voy a dejar mi LinkedIn y mi WhatsApp para hablar uno a uno. Siento que es una oportunidad importante, se armó un grupo de participantes impresionante que estuve conociendo y arrancamos el 10 de mayo. Con eso los dejo con Euge. Gran abrazo. Muchas gracias, Fran. Bueno, gracias, Fede, y gracias a todo el equipo de la Universidad del SEMA. La verdad es un honor ser egresado de esta casa, del MBA, ser profesor de la casa en distintos ámbitos, tanto en el programa de innovación empresarial también como en el MBA. Y bueno, es un honor estar compartiendo este tiempo con ustedes. Todas estas instancias de conexión son muy valiosas para mí. Recién me preguntaban si estoy con un fondo virtual. Efectivamente no, es todo de verdad. Va a salir el sol, probablemente empiece a nevar detrás y después granice y salga sol de vuelta. Así estamos acá en Inglaterra, estamos a 100 kilómetros de Londres. Y la verdad que estoy muy entusiasmado porque cada una de estas instancias que, que tengo la oportunidad para expresarles la experiencia de no solo lo que yo voy recorriendo como emprendedor, habiendo arrancado en Argentina, habiendo hecho crecer mi empresa como una multinacional que hoy está operando en Estados Unidos y en Europa, no solo también por haber estado en instancias de distintos liderazgos y haber trabajado y seguir trabajando con líderes globales, sino también desde toda la experiencia de los alumnos, que son cientos por año, tanto en instancias de emprendedurismo, con Scalable, como con el MBA de UCEMA y otras instancias. Pero bueno, todo eso resumido y compartido acá es buenísimo, la verdad, poder compartirlo con ustedes y espero que podamos hacer esta sesión entre todos. La verdad que cuando hablo mucho más que 3 minutos me empiezo a aburrir a mí mismo. Aparte de acá justo estoy en un lugar con eco, entonces se vuelve molesto. Por tanto, vamos a aplicar la técnica del silencio incómodo. Yo cuando los invite a participar no voy a decir absolutamente nada hasta que alguien tome la iniciativa, porque ya vamos a estar entrenando el principio y final de esta sesión, que es el liderazgo como fuente de transformación dentro de las organizaciones. Entonces, vamos a tener un espacio de día de gimnasio número 1. Vamos a tomar la iniciativa, a participar, decir lo que pensamos. No vale, lo único que está prohibido es decir, no sé si lo que voy a decir está mal, no estoy seguro de lo que voy a decir. Quitamos esas introducciones y vamos directo, nos jugamos con lo que tenemos en mente y vamos a construir esta sesión entre todos. Por tanto, no sé qué va a pasar, yo traigo solo algunos títulos, pero si se deriva por otro lugar, aplicaremos innovación en tiempo real y lo llevaremos hasta donde ustedes quieran llevarlo. ¿Sí? Bueno, lo primero que voy a hacer es pedirle a 2 de ustedes que levanten la mano de Zoom y me compartan qué es lo que vinieron a buscar, qué les llamó la atención, qué están esperando, qué parte de lo que recibieron como comunicación les llamó la atención, o cualquier cosa que
que quieran compartir sobre qué los trae por acá. Joaquín. Sí, bueno, muchas gracias. Estoy en Argentina, en Chaco, en el norte. Nosotros somos una startup y los últimos 10 años estuvimos en un modelo de venta de servicio a empresas pyme y a corporaciones, y los últimos 2 años empezamos a explorar este mundo del Open Innovation y estamos queriendo movernos hacia ese lugar, ya con algunas propuestas y algunas iniciativas en la mesa. Entonces quería entender un poco más de eso, cómo es el approach y cómo se encuadra en ese tipo de... básicamente el noviazgo entre la corporación y el mundo startup, digamos. Excelente, buenísimo. ¿Y tenés clientes corporaciones? Sí, tenemos clientes corporaciones y estamos trabajando a nivel LATAM, algo también en Europa, pero entendemos que digamos, como decía recién, el approach para ir bajo un modelo de Open Innovation es muy distinto al modelo de venta de servicio tradicional. Entonces estamos comenzando a entender un poco ese mundo. Excelente, buenísimo. Bien desafiante, gracias Joaquín. Fede. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nosotros desde la empresa que dirijo lo que hacemos más que nada es trabajar con desarrollo comercial, pero este año se nos presentó una oportunidad súper interesante con una empresa que se dedica a lo que es producción de viandas de comida a escala bastante grande y tiene un volumen enorme, con lo cual lo que planteamos fue un trabajo interno de intrapreneurship para que puedan llegar a cumplir una meta de reducción de huella de carbono que tienen. Bien. Entonces, partiendo de la base de que, según el concepto por ahí más técnico desde el mundo de las leyes, una organización o una empresa es una persona jurídica. Bueno, nosotros pensamos que las personas humanas o físicas somos las células de eso. Entonces, darle participación a cada célula me parece que es súper importante, y ese proceso de innovación desde adentro, mirando una afuera, es súper rico. Lo que vine a ver acá es un poco si estamos alineados en lo que se está utilizando hoy por hoy en el mundo, o si es bastante más que loco y descabellado lo que propusimos dentro de lo que es el programa de trabajo. Excelente. Bueno, la verdad que súper desafiantes estas intervenciones porque ya mismo estamos cambiando el orden de la presentación a partir de lo que acaban de decir, porque vamos a ir un pasito más atrás y vamos a arrancar desde qué es el liderazgo, qué es el entrepreneurship, por las dudas, ¿no? Porque no es que no asuman que todo el mundo sabe qué es el entrepreneurship, entonces lo repasamos un poco. Y sobre todo, ¿cuál es la concepción de innovación? No es que nadie escuchó hablar de innovación, pero hay distintas miradas. Entonces, lo interesante de lo que vos decís, Fede, es que muy probablemente te encuentres con cosas que vamos a revisar hoy, que vos intuitivamente y por hacer research o por el consejo que recibieron en la asesoría, ya las usaron. Lo que vamos a aplicar aquí es tratar de ordenarlo metodológicamente para que algo suceda, ¿no? Buscando un output. No solo buscando alinearnos conceptualmente con las cosas que incluyen el entrepreneurship, sino efectivamente ver una metodología al final. Vamos a revisar como 3 pasos básicos para que se pueda lograr un output y se pueda medir. Y además, como decía, que ya cambiamos el orden de la presentación, la cual voy a compartirles en este mismo instante. Pasamos entonces a el antecedente de qué es una empresa. Entonces, nosotros vamos a entender que la empresa no tiene absolutamente nada que ver, como acabas de decir, Fede, con la parte de infraestructura, con la parte de documentos legales, con la parte de marca, ¿sí? Sino que vamos a entender que esos son elementos de la empresa. Entonces, vos recién trazaste una diferencia como binaria, ¿no? Como es los papeles, pero bueno, pero también es las personas. Los papeles podrían no existir y la empresa existir igual, ¿sí? Nosotros hacemos papeles para un tema de protección de responsabilidad, por un tema de
instrumento de financiación, por un tema de orden estatutario, pero eso es un elemento prácticamente ínfimo de lo que es la empresa. Entonces, y es un elemento más de tantísimos otros, pero el sustrato fundamental es las personas, sus habilidades y la interacción entre esas personas y esas habilidades para lograr entender cuál es el valor a crear en la sociedad, ver cómo entregar ese valor, y si es con fines de lucro, ver cómo capturar ese valor en dinero, y si es sin fines de lucro, ver cómo capturar ese valor con distintas formas de medirlo, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con indicadores dinerarios. Entonces, en definitiva, esa actividad de crear valor, de entregarlo y de capturar valor con ello, eso define mucho más a una empresa que sus papeles, su marca, las columnas que hay cuando te encontrás. Por eso, en toda actividad de innovación que ponemos a la persona en el centro, que ahora vamos a revisar un poquito cuál es la mirada de innovación, en toda actividad siempre hablamos de personas, ¿sí? Entonces ahora vamos a revisar un poquito de eso, pero gracias por traer este tema porque es fundamental. Así que le agregamos un slide platónico a la presentación, que es ¿qué es la empresa? Pero en definitiva, ¿qué es el entrepreneurship? Entrepreneurship está muy en boga, tal es así que se está creando el puesto de Chief Entrepreneurial Officer, que es básicamente alguien que lidera toda la aplicación del mindset emprendedor dentro de las organizaciones, pero no es distinto. Ustedes saben que, como les contaba antes, por mi actividad docente, donde yo me anoto siempre en cualquier curso, conferencia o materia a la que me invitan, porque soy el primer alumno. Yo estoy acá para aprender, y es algo que también les voy a invitar que ustedes hagan, que en ese proceso de aprendizaje continuo se expongan a instancias de enseñar, pero no con el objetivo de decirle a alguien lo que tiene que hacer, sino con el objetivo de ser los primeros en aprender. Pero en definitiva, son todas cosas que vemos los emprendedores, pero que por algún motivo ese mindset emprendedor de moverse competitivamente dentro del mercado, de agregar valor, de buscar un problema y buscar solucionarlo, de alguna manera se cree, hay una creencia de que dentro de las corporaciones se entra en un páramo donde todas esas cosas no entran, y donde la prioridad son las políticas corporativas, los indicadores de performance, los incentivos como el bono de fin de año, y la cultura organizacional, y eso está, ¿no? Y la seguridad de tener un trabajo en relación de dependencia. Bueno, de alguna manera, el entrepreneurship es empezar a ver a la empresa como una muestra del mercado. Es decir, empezar a ver la empresa que está expuesta, por más que haya una falsa sensación de seguridad, está expuesta a los mismos riesgos que estás expuesto fuera en la sociedad, que requiere de las mismas habilidades humanas que se requieren en el mercado para que las cosas funcionen, que se requiere de la misma asunción de responsabilidades que se requiere en el mercado para no echarle la culpa a la economía, no echarle la culpa a la política, no echarle la culpa a factores externos, más que cómo nosotros, en un mundo que es volátil e incierto, nos vamos acomodando con resiliencia y responsabilidad para nunca dejar de ver cuáles son los problemas y crear valor para ellos. Entonces, cuando dentro de las empresas se empiezan a perder esos valores, ahí es donde empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas de cultura, ahí empiezan los problemas de performance, ahí empiezan los problemas de liderazgo. Así que en definitiva, por eso puse un entrepreneur con traje, que es algo raro de ver, porque en definitiva es eso, es los principios del entrepreneurship, no olvidarlos, tenerlos bien en cuenta, explicarle a las personas la diferencia entre ponerse la camiseta y ser un líder, explicarle a las personas o compartir los valores de cambiar la realidad utilizando tu empresa como un ecosistema, como una muestra
pero donde hay personas y donde el cambio de esas personas es igual de válido que hacerlo con un emprendimiento propio. Y en definitiva, empezar a entrecruzar estos valores que, como les decía, no hay una real diferencia. Lo que yo hago cuando hablo a un foro de emprendedores y lo que hago cuando hago un foro en el MBA o ejecutivos es traduzco las palabras. No hago una filosofía o una metodología distinta. Traduzco las palabras. Pero bueno, cuando uno traduce las palabras, lo que genera es una comunicación más efectiva y con los lenguajes que se manejan dentro de la corporación, tal vez uno puede explicar lo mismo, pero en definitiva es eso. Por eso seleccioné esta imagen, pero no hay una diferencia. En todo esto lo que ustedes puedan ver para ser innovador en un mercado, para crear valor, para asumir un liderazgo, para hacer la diferencia, para cambiar el mundo y demás, son en definitiva todos los valores que traducidos al lenguaje corporativo terminan dando resultados de calidad y de valor agregado. Entonces, en definitiva, lo que quería revisar con ustedes, más allá de que el liderazgo es algo que puede definirse de un montón de maneras, es que el resumen de todo esto es que liderar es servir. Cuando yo doy esto, pero en marketing, o sea, hablando de una empresa que tiene que salir a crear valor para fuera de la empresa, lo que digo es, comerciar es servir, marketing es servicio. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos dentro de la corporación, el liderazgo entre las personas de la propia corporación se resume en servicio y vamos a ver por qué. Algo que me llevó a la reflexión estos días con un... Perdón, ahí tenemos a Fernando. ¿Cómo está, Fernando? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. No, yo simplemente, digamos, excelente charla, tenías pensado comentarlo. Yo sigo teniendo una gran duda, y entiendo que debe ser la duda de varios, es qué diferencia hay entre creatividad e innovación. Se habla de innovación, pero también se habla de creatividad. Entiendo que son totalmente diferentes. Mirá, te voy a hacer, como se dice acá, un sneaky peek, o sea, una espiada chiquitita al slide que viene. Vas a ver que está ahí y vuelvo. Vuelvo. Ahí está. Pero en 10 segundos estamos ahí, ¿te parece? Genial. Gracias. Excelente, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, estamos alineados. Estamos con un buen market fit entre lo que vienen a buscar y lo que estamos revisando. En definitiva, vamos a tomar este paradigma del liderazgo como servicio pensando en que el liderazgo no lo vamos a encarar desde el lado de imponer las ideas, imponer la propia personalidad por sobre los demás, mover a los demás a lo que yo quiero, sino todo lo contrario, a partir de ciertas habilidades, que es tomar la decisión de hacer, crear valor y comunicarlo efectivamente, desarrollar las habilidades interpersonales y tener habilidad cuando las cosas no funcionan, de tener resiliencia y adaptación al cambio, poder ejercer este liderazgo como un servicio. Ahora, yo estaba por decir un tema que me tiene muy pensativo, el tema de la inteligencia artificial. Yo lo que pensaba es si en definitiva el conocimiento pasa a ser un commodity, pasa a ser algo que podemos adquirirlo de una forma sencilla. El conocimiento podemos resumirlo y compilarlo de una forma sencilla y accesible para todos. ¿Cuál es la diferencia entre ser y no ser? Si yo publico una idea que aprendí a partir de preguntarle a la inteligencia artificial y a partir de eso genera un liderazgo que ayuda a las personas a compilar las cosas de una manera distinta, a pensar distinto y a hacer distinto en un camino de mejora. ¿Quién hizo ese aporte? ¿Es un aporte de la inteligencia artificial o es un aporte mío? ¿Qué soy? Si ya mi expresividad y mi capacidad de conocimiento compilado se lo entrego a una herramienta. ¿Yo qué soy? ¿Qué es cuál es la esencia que queda? Entonces, lo que pensaba es que lo que te va a diferenciar y lo que va a terminar definiéndote es dar el paso.
Es decir, todos van a tener acceso a esa información, pero no todos van a dar el paso de salir al encuentro del otro y poner todo ese conocimiento al servicio de resolver problemas concretos a partir de liderazgo e innovación. Entonces, cada vez más, estas habilidades van a hacer la diferencia, ya que tal vez la respuesta de asesoramiento complejo en impuestos internacionales no va a requerir de años y años y años de estudio, porque con hacer una buena pregunta eso se va a poder resolver, pero la diferencia va a estar entre los que hacen y los que esperan. Y creo que el ser se va a identificar cada vez más con el hacer, con dar el paso, con tomar la iniciativa, con las habilidades blandas, para ver qué hacemos con esa información, cómo cambiamos el mundo. Entonces, les quería traer algo que venía pensando, porque es muy nuevo todo esto, pero sí, claramente para mí, identifica y hace la diferencia en lo que estamos hablando, porque ese es el foco que le vamos a poner hoy. Entonces, ahora sí, para cumplir con Fernando y con todos ustedes, tenemos una mirada de lo que es la innovación. No es solo la idea, que eso es prácticamente hasta donde se llega, por eso seleccioné la imagen, innovación asociada con idea, ¿no? Como tener idea ya es ser innovador. Y nosotros lo que sostenemos, tanto en todo el ecosistema de UCEMA, con Scalable y todas las instancias en las que estamos compartiendo estas metodologías, la innovación es además de poder detectar, no a partir de una idea o una eureka, sino de poder detectar un problema y crear una solución, hacerlo de manera que esa solución se adopte efectivamente. Entonces, la definición que trajimos es que la innovación es la creación de una solución que agrega valor a personas, ¿sí? Siempre se trata de personas que tienen una necesidad existente y la adoptan efectivamente. Entonces, desglosando esta definición en partes, tenemos algunos elementos. Primero, que es la creación. O sea, hay un acto creativo. Y creatividad lo definimos simplemente por el hecho de hacer que algo que no es, sea. Que algo que está en un lugar pase al siguiente lugar. Que algo que está de una manera se transforme. No vamos a pensar en creatividad como la persona que está ahí encerrada en un cubículo y está elaborando ideas y sale como de un oráculo y viene con las soluciones a todos nuestros problemas. Eso, lejos de ser creativo, es simplemente el acto de expresar ciertos conceptos. Entonces, creativo es efectivamente un acto transformacional de algo que no es hacia algo que está en un lugar hacia algo que está en otro lugar, de algo que está de una manera hacia algo que es de otra manera. Entonces, también un punto fundamental es el hecho de que el valor que se crea, ¿sí? Es necesario que haya un cambio de sustancia a un valor agregado, radique en una necesidad existente. Es decir, bajo la concepción que estamos viendo de innovación, no creamos demanda, no creamos algo que nadie necesita, no creamos y no agregamos valor desde una eureka, sino que lo que hacemos es desarrollar las formas y los métodos y las herramientas eficaces para que aquellos que tienen una necesidad la vean resuelta de la mejor manera, lo más adaptado posible a su necesidad, de la mejor calidad y al mejor precio. ¿Sí? Entonces, en definitiva, todo lo que sea creación de demanda, creación a partir de herramientas de persuasión y demás, lo vamos a dejar de lado y vamos a estar más enfocados en las necesidades existentes. Y la parte fundamental que prácticamente cambia, no es porque sea algo que estamos inventando acá, pero cambia y se diferencia de mucho de lo que se habla sobre innovación, es la adopción efectiva de ese acto creativo. ¿Sí? Solo hay innovación cuando ese proceso de servicio a partir del liderazgo se adopta efectivamente, que es la medida del éxito.
esa adopción efectiva. Entonces, ahí, para cerrar, Fernando, diferenciamos no solo la creatividad de la innovación, sino la invención de la innovación. Es decir, inventar el martillo que se clava solo, buenísimo. Está en una vitrina en el museo de Thomas Edison. Pero eso no es innovación en la medida de que no ha sido adoptado efectivamente. Entonces, para dentro de las empresas, esto se parece mucho a cuando contratamos a la mejor consultora del mercado para que haga transformación digital, despide un montón de personas, agarra personas y las pone bajo situaciones de estrés, trae una metodología que la trae de otro país y de otra cultura, la aplica de una manera voraz y quedamos todos mucho menos productivos que antes, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo es, a partir de una idea, generar un proceso corporativo que no respeta a nadie, que no supone una necesidad existente para nadie, y lo aplicamos a presión a ver si funciona como funcionó en otros casos y no funciona en este. Entonces, así vamos a ir dando algunos ejemplos, pero me gustaría escucharlos a ustedes, me gustaría escuchar a dos de ustedes en qué les resuena esto, o qué les cambia, o cuán de acuerdo están, o cuán de desacuerdo están con esta definición de innovación, porque va a ser clave para lo que vamos a seguir desarrollando. Por favor, levantan la mano, dos de ustedes, los escuchamos. Jessica. Sí, me parece que está bueno y es como por ahí un concepto distinto al que yo tenía de mi formación previa. Esto de que la innovación contemple también el tema de que se implemente. Y me parece que es bastante drástico como que generar el cambio, no solamente en pensar, wow, bueno, voy a hacer algo innovador o lo que sea, sino que el proceso finalice una vez que se implementó efectivamente. Eso es como lo que más me queda sonando a mí. Excelente. Y ahí sería como si tuviéramos que readaptar lo que dijiste, es decir, en vez de voy a hacer algo nuevo, voy a hacer Sí, algo es verdad. innovador, ¿no? Porque Claro. hay una excesiva valoración de lo que es nuevo, más allá de si sirve a alguien o no. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es de revisar cosas que efectivamente sean adoptadas como medida del éxito de todo lo que estamos creando, ¿sí? Y si no es adoptada, no pasa nada. Tendremos que seguir comprendiendo mejor esa Tal cual. necesidad existente. Pero no vamos a dar por terminada la tarea si eso no es adoptado efectivamente como medida del éxito, ¿sí? Perfecto. Gracias, Jessica. Silvina y luego Pedro. Sí, no, simplemente compartir que coincido 100% con la definición, que muchas veces también yo lo veo como esa diferenciación, ¿no?, entre lo que es una innovación, una invención, donde la invención puede quedar en la invención misma, en cambio la innovación es algo mucho más allá de eso, ¿no? Y la implementación es fundamental. Y tiene mucho que ver con esto que decías de quizás no es algo nuevo, hasta puede ser una evolución de algo. Y ahí cobra mucha importancia y mucho sentido la observación del problema que lo origina, ¿no? Para que sea como una necesidad relevada, una necesidad real, que después esta innovación termine aportando, digamos, algo concreto a la solución de ese desafío, de ese problema del que nos enamoramos, ¿no? Entonces creo que, nada, estoy 100% de acuerdo con la definición y tiene mucho que ver con estos elementos. Muchas gracias, Silvina. Pedro. Sí, es muy interesante este diálogo que estamos manteniendo porque uno en su vida laboral muchas veces, jefes, directores venían y te apelaban y te decían, tenés que ser más creativo, tenés que ser más innovador, y es como que confundían las palabras, ¿no? Pero creo que de lo que estamos hablando hay una conclusión para mí importantísima, que innovar es convertir una idea en un beneficio y en una ventaja concreta. 100%, y además partimos agrego a lo que decís y te agradezco enormemente porque confirma lo que estoy diciendo de esa forma más tradicional
o anterior a lo que estamos proponiendo de impulsar este tipo de conceptos, pero además, si lo pensamos en una capa un poco más profunda, no se necesita una idea para innovar. Lo que yo necesito es esa actitud de liderazgo y servicio para tener a la persona en el centro con una capacidad de escucha empática sincera, profunda y directa, con una profunda valoración de las necesidades del entorno, principalmente hoy que estamos hablando dentro de la empresa, pero podría ser en el mercado. Entonces, a partir de esa escucha profunda, de esa capacidad analítica, de la formación previa que tengo y las herramientas que desarrollo para resolver problemas de forma eficaz, para alinear recursos, para unir personas, ¿sí? A partir de todo eso, partiendo de una necesidad existente, yo no necesito una idea. Yo lo que necesito es alinear recursos, soluciones y personas para que eso suceda, para que esa necesidad esté cubierta. Es decir, no partí de una idea, no me golpeé fuerte la cabeza contra la pared y quedó estampado un modelo de negocio, sino lo que hice fue, a partir de un proceso de escucha, a partir de un proceso de comprensión, a partir de un proceso de liderazgo como servicio, donde el otro está en el centro, a partir de eso pude detectar cuáles son los cambios posibles y crear un camino de solución, un camino crítico, que a los que les gusta la filosofía, me gusta utilizar el ejemplo de la alegoría de la caverna de Platón, que les recomiendo que lo vean, lo van a encontrar. Van a ver que hay personas que todavía están viendo sombras de lo que podría ser, hay personas que pasan al otro lado y empiezan a querer buscar algo más, y personas que salen de la caverna y ven las cosas como son. Entonces, en todos los procesos de innovación, nosotros tenemos que entender que también hay distintos estadios para esa revelación de ver qué es lo que los demás realmente necesitan. Entonces, puede pasar que nosotros tengamos bien claro cuál es el camino de llegada, por ejemplo, la implementación de un nuevo sistema de creación de X cosa en la empresa de forma automática y con conocimientos de algoritmos. Y con eso liquidamos el mercado, una cosa así como contundente. Y contratamos una consultora, generamos un poco de crisis. He escuchado en clases de Change Management cosas horribles como generar la crisis y la sensación de que todos van a perder el trabajo para que se empiecen a canibalizar y solo queden los más resilientes, ¿no? Hacer esas cosas raras, que desde el Change Management o con títulos, bellos y bueno, no encuentro la palabra, pero con títulos lindos, hacer cosas horribles con las personas, ¿no? Entonces, todo lo contrario es lo que estamos viendo aquí, y por eso, bueno, Pedro, te agradezco tu intervención. Y vamos a escuchar a una persona más, y seguimos, que tenemos un montón para realizar todavía, y después, obviamente, vamos a seguir interactuando. Marcela. Hola, buenos días para todos. Bueno, yo también soy de Resistencia Chaco. La verdad que es súper interesante todo lo que escuché hasta acá, me hizo pensar en un montón de cosas. Una de las que anoté es que yo antes tenía la idea de que la innovación tenía que ver con la creación de algo totalmente nuevo. Una cosa así como de que, ¿para qué voy a inventar la rueda si la rueda ya está inventada? Y lo que me doy cuenta es que quizás lo que agrega más valor es que, bueno, si está la rueda, pero se puede mejorar en algo, digamos, o sea, podés crear algo que modifique lo que ya está hecho y con eso crear un mayor valor, dar un giro diferente a lo que ya está, eso ya sirve, digamos, ya agrega mucho y ya es innovación. Y después, a lo mejor esto se plantea más adelante en la charla, pero algo que yo noto es que así como a veces uno puede tener la idea innovadora y querer aplicarla donde uno está trabajando, también hay que tener en cuenta la resistencia de la organización por ahí a aplicar esa idea innovadora. A mí me pasó esto una vez en mi trabajo, de que yo, en función de una necesidad mía que se replicaba en mis compañeros, decidí cómo crear un sistema, digamos, informático, que era nada más que la aplicación de algo que ya existía,
para hacer un control de trámites y que no se me acumularan los expedientes. Yo soy abogada. Sí. Y bueno, eso lo vio uno de mis jefes y me dijo, ¿cómo haces para no tener atraso? Yo le mostré el sistema y cuando eso lo quiso implementar para todo el departamento, bueno, nunca jamás prosperó. Y Sí. bueno, y seguí yo trabajando y los demás no pudieron beneficiarse de eso. O sea, es como que a veces está todo dado, pero también uno puede encontrar un freno y bueno, ver cómo salir de esa situación. Bueno, vamos a ver el final entonces. ¿Cuál sería el paso a paso? Que luego, obviamente, vamos a tener todo el programa de innovación empresarial para desarrollar, pero ¿cómo sería un paso a paso para cambiar el orden en el que vos viste que se plantearon las cosas y prácticamente con el mismo esfuerzo, pero en otro orden, lograr muchos mejores resultados? Que bueno, gracias por traer el caso porque dispara la conclusión de la charla. Bien, entonces, lo primero que tomamos como presupuesto para cualquier proceso de innovación corporativa es diferenciándonos de la metodología de moda que está impulsando las Big Four, las 4 consultoras más importantes del mundo. Lo que acaba de publicar Forbes, que están aplicando las 100 empresas más poderosas del mundo. Lo que nos contó un compañero que estaban implementando en la empresa de al lado. O sea, todo eso son los no presupuestos para identificar cuál es el próximo paso de cambio dentro de una corporación. Y recuerden que para los que vinieron más con una mente de emprendimientos o que son dueños de sus negocios y demás, recuerden que estamos hablando de lo mismo que un mercado, solo que hoy justamente estamos haciendo la traducción y por el tiempo, si fuera una sesión de 3 horas, tal vez podríamos hacer todos los paralelos, pero hoy con lenguaje más dentro de las corporaciones, pero es lo mismo que en el mercado, donde tus compañeros de trabajo son los stakeholders y donde todo el sistema es básicamente el mercado. Entonces, la identificación de oportunidades de innovación es el principio para esa generación de tu carrera de crecimiento, donde vos naturalmente tenés un rol asignado dentro de la empresa, donde vos naturalmente tenés un objetivo, pero probablemente eso es un estándar de mínima y no de máxima. Y eso es lo que hace la diferencia en tu creación de la carrera corporativa. Cuando vos se te fija un rol y se te fija un objetivo, en general, la lógica detrás de eso es para que vos no rindas menos que eso, no para que no rindas más o distinto que eso. Pensarlo de esa manera te abre un portal enorme a darte cuenta que en definitiva las políticas de la empresa, la estructura de la empresa y demás, es algo arbitrario. Es algo que está armado así para más o menos, a partir de una estructura y de una cultura, contener un norte hacia el cual todos vamos sin estar revisándolo todos los días. Pero es un norte de mínimas, no de máximas. Si vos podés correr ese límite, seguramente puedas empezar a pensar en aplicar estos principios y que te den algún resultado. Entonces, el pensamiento crítico y analítico sobre todo lo que pasa es lo que te va a salvar de estancarte. Es lo que te va a hacer pensar que tal indicador puede ser valioso, pero también puede haber otros que simplemente en la reunión donde se decidieron los indicadores no se pensaron y que pueden proyectar muchísimo más tu capacidad de liderazgo entre la organización que tu bono de fin de año. ¿Sí? Entonces, dentro de ese norte, como estamos hablando de personas y como estamos hablando de alinear objetivos, más allá de tu propia performance, lo que tenemos que entender es que la persona está en el centro. Entonces, para ser un poco drástico, no voy a convertirme en el líder de la organización pisando cabezas. Y si estoy en una organización así, bueno, tal vez podría o primero cambiar esa cultura o ver dónde estoy trabajando, ¿no? Porque tampoco es que estoy obligado a ir en contra de la corriente siempre en todo momento, siempre puedo cambiar también. Pero fuera de eso, poniendo a la persona en el centro, es el primer valor fundamental para entender que sirviendo a personas de distintas maneras, alineando los objetivos con ese liderazgo que estoy proponiendo, es el camino de cambio, más allá del rol que ocupa la persona,
de lo importante que es, de la antigüedad que tiene la empresa, y simplemente entendiendo que son personas, tienen dolores, tienen motivaciones, tienen angustias, y si yo logro comprenderlas y poder empezar a transformarlas, muy probablemente pueda estar empezando a crear ese camino de crecimiento dentro de la corporación. Entonces, vamos a revisar también el tema de cuál es el mindset. Prácticamente la responsabilidad sería uno de los valores que, no siendo específicamente el fundamental, es el que más veo que falta a la hora de contarte testimonios de carreras de crecimiento estancados. Es la responsabilidad de que sos el único artífice de tu propio destino. Eso es lo que hacemos los emprendedores. Los emprendedores no le echamos la culpa al mercado, no le echamos la culpa de la caída de la bolsa, no le echamos la culpa a nada más que a nosotros mismos y nuestra propia capacidad de entender mejor al otro y de crecer a partir de dar mejores soluciones. Entonces, lo mismo sucede para vos dentro de la empresa. Es exactamente lo mismo. No es que tu jefe no te escucha, no es que el director bajó mal los pilares decididos por el directorio en la memoria de fin de año para el año corriente y el año siguiente. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo ves el sistema en el que estás metido, cómo lo comprendés y cómo ves cuál es la forma de tenerlo en cuenta. No vas a convertirte en un kamikaze, pero sí, teniéndolo en cuenta, entender que es una estructura de mínimas y que vos podés hacer mucho más, muchísimo más. Desafiar el status quo, es decir, agarrar esa foto y convertirla en una película dinámica y entender bien cuáles son los esquemas de incentivos, pero entender también que todo se trata de personas, mucho más que de indicadores de performance. Les voy a hacer una pregunta para que respondan en el chat, que es a partir de un testimonio que tuve en una de estas sesiones. Les quería preguntar, ¿cuál creen que es la diferencia porcentual, tomando el caso número 1, de desarrollo de tareas a partir de operaciones y de habilidades propias? Y el punto número 2, o sea, pueden contestar 1 y un porcentaje, y 2, el hacer que otros hagan en cabeza de un líder de una organización. Es decir, ¿qué porcentaje creen que divide el yo operar con mis propias habilidades o ayudar y hacer que los otros hagan en el caso de un líder de una organización? Porcentaje. Tanto porcentaje hacer yo, número 2, tanto porcentaje ayudar y hacer que otros hagan. Los leo en el chat. $3 que otros hagan, 97 yo hago. 80-20. 80-20 lo que yo hago. Recuerden que es 80, el primero es lo que yo hago y el otro es lo que otros necesito impulsar para que hagan. 60-40, 20-80. Bueno, 20-80 es por ahora el que está más cerca. 20-80, todavía nadie le acertó. 10-90, Agustín Mondino. Excelente, Agustín. Excelente. Me cansé de preguntar esto en foros donde tengo la oportunidad de compartir con líderes de organizaciones grandes. Ese 10%, ¿en qué consiste? Prácticamente en reportar al directorio qué es lo que se está logrando a partir de esa situación de liderazgo donde se lo ha colocado. Pero todo lo demás es hacer y ayudar y servir a los demás para que hagan mejor. Ahora, ¿cuándo vas a activar esa actitud? ¿Cuándo vas a activar esa actitud? ¿Lo vas a hacer recién cuando te nombren director de la compañía? ¿O lo podés empezar a hacer ahora? ¿Y a quién van a elegir para ocupar roles de liderazgo en la compañía? ¿A los que prometen que cuando le den el cargo, recién ahí van a empezar a desplegar sus habilidades de liderazgo? ¿O a los que ya lo están haciendo mucho más allá de su cargo, de su rol o de su equipo y de sus problemas y de los problemas de sus equipos, y ya ejerciendo ese liderazgo son vistos y destacados respecto de los demás y encima muy valorados por los demás, y a partir de ahí es donde lo que hacen es potenciar eso, potenciar por estar un poquito más liderados de tareas operativas? Entonces, en definitiva, yo no espero a tener el rol para ejercer las habilidades. Yo lo que hago es
detecto las habilidades, que ahora vamos a hacer un repaso rapidísimo, ya que el tiempo nos apremia, rapidísimo de algunas habilidades, pero yo lo que hago es tomar en cuenta estas y otras, porque estas seleccioné para hoy, empiezo a ejercerlas, empiezo a desarrollarlas, empiezo a mostrarlas en la compañía, empiezo a mostrarlas en el mercado, empiezo a servir al otro con liderazgo para que el otro brille, y luego sí se va a ver claro que soy la persona correcta para ocupar ese rol, mucho más allá de las políticas corporativas, de los KPIs o cualquier cosa que se genere como indicador, yo tomo el protagonismo. Entonces, la red de apoyo fundamental, esto no lo vas a hacer solo, no vas a solo, cual David contra Goliat, generar un camino de liderazgo, sino que es muy importante la colaboración, pero sobre todo sirviendo mejor a los demás. El aprendizaje continuo es fundamental. Acabo de venir de la casa del CFO global de Ferrero Rocher. ¿Qué libros creen que tenían? Tenemos poquito tiempo, así que abran el micrófono, vayan ayudándome. Tenía una biblioteca llena, CFO global de Ferrero Rocher. ¿De qué creen que trataba mayoritariamente los libros que tenía? Finanzas, no eran el CEO. Filosofía. Filosofía, ahí dice liderazgo, innovación. Exactamente, la mayoría de sus libros, ¿saben cómo eran? Era cómo hacerse buenas preguntas, un chico belga. Cómo hacerse buenas preguntas, trabajo en equipo, liderazgo como servidor, creo que era uno. Después había uno que era el camino del crecimiento a partir del liderazgo. O sea, un tipo que ve números y lo evalúan por el bottom line, el balance final de las inversiones del año y cómo está el cash de la compañía. Bueno, pero en vez de comerse el cuento de estar internado con el Excel 24 horas al día, empezó a desarrollar habilidades y a partir de ahí, naturalmente terminó siendo el líder de la organización en su materia. ¿Sí? Entonces, se los dejo como reflexión. La comunicación efectiva es de ese valor que ustedes van a crear, tratar de comunicarlo, pero pareciéndose a lo que el otro necesita para comprenderlo. Esto tiene que ver con la mitología de la caverna que revisábamos, esto tiene que ver con que la necesidad del otro solo la comprende en un lenguaje que ya comprende y no en un nuevo lenguaje. Entonces, entender que la comunicación efectiva es fundamental para dar el siguiente paso. La gestión del tiempo y de las prioridades alineadas a esto que digo. Voy a estar preocupado por que mis tareas operativas estén perfectamente cubiertas o voy a manejar la justa medida entre la operatividad y el sano vinculamiento con los demás para que los demás brillen, para que mi equipo brille y para que yo pueda también pensar en mi camino de crecimiento. Solo dejo a forma de pregunta. Entonces, el desarrollo y ejecución de proyectos innovadores muchas veces no encuentran el ecosistema adecuado. Entonces, también la actitud resiliente, entender que un proyecto puede fracasar y no por eso voy a abandonar esa constante preocupación por estar en ese camino de crecimiento a partir de crear mis propias oportunidades. Bueno, la comprensión de eso muy probablemente en el largo plazo, mirando para atrás y uniendo los puntos, como decía Steve Jobs, te termina mostrando que era el camino correcto. Y por último, la evaluación y la medición, es decir, utilizando el concepto de SMART, que van a poder ver seguramente desarrollado, SMART, son siglas para decir algo que sea medible. Entonces, ponerle indicadores a mi camino de crecimiento, es decir, cuál es la diferencia y tratar de proyectar cuál es la diferencia entre lo que hoy hago y si hago estas cosas que estamos revisando acá y algunas otras desde ya, estamos siendo como muy en la superficie, pero digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que hago y lo que cuando comienzo a hacer algo distinto resulta? Entonces midan las cosas que hacen, ¿sí? Pero las cosas que hacen dentro de sus objetivos, no dentro de los objetivos que ya vienen tasados por la compañía, que como les dije, son de mínima. Está buenísimo cumplirlos, no digo dejen de cumplir los objetivos de la compañía y créense los propios, pero son de mínima y en su justa medida balanceado con otros indicadores no expresados
que están solo pensados para los que ven un poquito más allá, muy probablemente a partir de entender esa lógica puedan generar también e impulsar su propio camino de crecimiento. Muchísimas gracias y no quería cerrar sin dejarle un lugar a una pregunta más y cerramos. Pregunta, comentario, insulto, es todo más que bienvenido. Permiso, Euge, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Frankie? ¿Qué haces, querido? Dicen que una organización es una red estable de conversaciones. O sea, lo que genera una conversación para generar una organización es, o sea, hay una conversación estable que hace que eso sea una organización. Por eso es lo mínimo del que hablabas del mindset mínimo para... Y a veces lo innovador, si no está bien comunicado, genera incertidumbre en esa conversación y malestar en algunas jerarquías, ¿no? Tengo muy poca experiencia en organizaciones, pero he estado más en organizaciones desorganizadas. Mira, con la experiencia en personas que tenés, seguramente es más que suficiente porque se trata de eso. Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Quisiera abordar algo porque me interesó muchísimo lo que usted estaba diciendo. Considero que el líder tiene que tener una calidad de don de gente, curiosidad, empatía con la gente, calidad de gente. Por ejemplo, con los problemas actuales que estamos enfrentando en la Argentina, todas las empresas tienen muchos conflictos, más allá de los financieros, otros problemas de organización internos. Entonces, qué lindo que es que se junten en una mesa los directivos de la empresa, y más allá, también aquellos facilitadores de gestión que surgen espontáneamente como referentes, como líderes, como usted dijo, personales de cada organización, que vencen la comunicación formal y que tienen la característica de ser muy líderes en el feedback informal, que son muy conocidos en todos los procesos de la empresa. Estos facilitadores de gestión son los que ayudan a internalizar lo que nosotros llamamos en administración la cultura organizacional. Pero lo que usted me aclara ahora, cómo vencemos con el manejo del liderazgo, la interrelación dinámica con otros grupos de personas para trabajar en forma conjunta, donde realmente el trabajo ya no es uno solo, sino cohesivo, y es algo muy lindo. Y los resultados lógicamente se plasman en la empresa también. Se solucionan los conflictos, se clarifican las ideas, y todo marcha de una manera diferente, digamos. Bueno, la verdad que qué lindo lo que traes, porque es justamente eso, y no que se junten los directivos, porque eso es justamente una acción prácticamente, no sé, de derrame, ¿no? Como que si no se juntan los directivos, nada sucede. Pero qué lindo que se junten el directivo que le interesa, con el analista que le interesa, con el que acaba de entrar a la empresa y está interesado, que se junten los líderes, la gente que quiere realmente hacer una transformación, y que inviten a los demás a subirse al barco e ir todos juntos hacia el mismo lugar. Repasando esto que les decía, que como metodología, resumiendo y compilando y cerrando, es en definitiva dar vuelta a las cosas. En vez de tomar una decisión basada en lo mejor, las mejores prácticas, lo mejor del mercado, tratar de generar los mejores procesos para implementarlo y tratar de que todo el mundo se adapte a eso, o como ocupante de un rol, en vez de tratar de hacer todo bien, de cumplir con todas las tareas, de tener todo listo, pero olvidarte de que estás en un entorno, esta metodología de las que él hablaba es: pónganse a ir al encuentro del otro, pongámonos a ir al encuentro del otro, sentémonos a hablar, escuchémonos, comprendamos en qué punto estamos, creemos un camino que sea coherente para todos, o por lo menos para los que estemos interesados, o por lo menos para un grupo, y después lo ampliaríamos a un grupo mayor, y después un grupo mayor, vamos por etapas. No tenemos por qué tirar una bomba de neutrones y que huele lo que huele, y que solo quede lo que queda en pie. Podemos generar etapas. Entonces, pero en definitiva, primero entendamos dónde estamos, entendamos los incentivos, los dolores y las necesidades de cada uno, y creemos cosas que hagan sentido para que todos estemos mejor.
Y no lo estoy diciendo de forma idealista, sino que estoy siendo súper enfocado en lo productivo y en los resultados para que todo esto que estamos definiendo como innovación sea adoptado efectivamente y no quede solo como una buena idea. ¿Sí? Un segundito. Sí, por favor. Bueno. Yo, en honor a los demás, yo les agradezco, pero si nos quedamos, tal vez me van a tener que desconectarse todos hasta que deje de hablar. Así que... Ok, yo robo un segundito nada más. Me quedó muy resonando esto que hablabas de la diferencia entre innovación e idea. Yo soy abogado, justo estaba buscando la definición etimológica de innovación. Me pareció muy buena poder compartir brevemente porque es justo lo que está diciendo. Habla de innovación, viene en latín, innovatio, y significa acción y efecto de crear algo nuevo. Y es la mezcla de tres cosas, dice el prefijo in de penetración, estar en novus, en lo nuevo, y el sufijo sion de acción y efecto. O sea, me pareció buenísimo porque es un resumen por ahí de la parte de que es una idea en acción y estar metido, insertado, penetrado en ese cambio que hay que generar sí o sí. Si no, queda solo una idea. Bueno, eso lo quería compartir nada más. Como colega, habiendo venido de la abogacía, después habiendo hecho un cambio rotundo, te agradezco muchísimo porque he basado mi carrera en definiciones, latinismos, etimología, así que súper enriquecedor. Muchas gracias por tomar la iniciativa de compartirlo, Hugo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, tienen ahí mi LinkedIn, tienen todas las posibilidades de que sigamos. Yo me hago cargo de haber puesto la cara y que más allá de cómo sigan o lo que quieran hacer, si quieren ir al programa o si quieren lo que sea, estamos en pleno contacto, hablemos, sigamos discutiendo estas cosas, que seguramente salgamos todos muy enriquecidos. Principalmente yo, así que los invito de una forma prácticamente egoísta a continuar este vínculo. No se pierdan, seguimos en contacto, a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Euge. Gracias, Frank. Gracias, Eugenio. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos desde Perú. Saludos. Qué lindo Perú, tengo muchos amigos allá. Hola, Eugenio. ¿Qué tal, Claudio? Tengo una consulta, porque me Tranquilo. llama la atención lo siguiente. Si la charla ya terminó, ¿por qué todavía hay 32 personas que no se desconectan? ¿Qué es lo que hiciste para que todavía quede esa magia? Están choqueados, están en shock, no pueden salir de su desazón o de su ¿Pero obnubilamiento. qué hace el magnetismo? ¿Qué es lo que generó ese magnetismo entre vos y nosotros, los 33 que todavía estamos?
bueno, decime vos, alzá la voz y contanos sobre vos. En realidad, justamente, no sé si fue el magnetismo, me llamó la atención que no se iban desconectando, eso es lo que me llamó la atención, y empecé a ver el ritmo de desconexión, porque en nuestras charlas termina el orador y hace puff, hace el off, y no sé, en menos de 30 segundos están todos afuera. Se quedaron Me empezó esperando a el beat. llamar la atención el ritmo de desconexión, que era muy lento. Y después esperé un tiempo más y había gente que no se desconectaba. Y como que seguía ahí como esperando algo más. Como el bis, como la gente que se fue del estadio y de repente aparece la banda Claro, y exactamente. Bueno, se toca uno más. una más. Bueno, danos ese bis. Bueno, yo acá estoy. El bis normalmente se pide, viste que se dice, cantate esta. ¿Qué te gustaría que sea el bis? Me gustaría ver algo más, porque bueno, la empresa nuestra es una empresa que es de servicio también, nació como servicio, sigue como servicio, y creemos que la comercialización que nosotros hoy estamos haciendo es obsoleta, Ujú. y necesitamos nuevas ideas para poder cambiar y poder mejorar la empatía con nuestros clientes, porque nuestros clientes son todos B2B. Sí. Y necesitamos mejorar esa relación o esa empatía con nuestro cliente. Ujú. Y es lo que estoy buscando. Estoy buscando a ver cómo mejorar esa relación o esa empatía con los B2B, que a veces es bastante difícil porque nos cambian los compradores, nos mueven un montón de cosas como para que esa empatía se caiga, ¿no? Totalmente. El punto inicial es el mismo que acabamos de revisar, pero probablemente ahora con este tiempo extra, simplemente modelizando una hipótesis, o sea, generando ese primer acercamiento a lo que vos crees, pero tomándolo como una hipótesis, dedicándole 10 minutos a hacerlo, 20 minutos, 30 minutos, ahora te digo un ABC sobre eso, pero después rápidamente yendo a hablar con ellos. Y me hago una llamada para no dejar de hablarte de el paradigma del data-driven business frente a esto que te voy a decir. Entonces, lo que es la hipótesis es fijarte un poco la posibilidad de hacer un modelo de negocio y ver dónde está el punto de innovación posible. Entonces, si vos tenés bien en claro cuál es la necesidad que estás atendiendo, o por lo menos de vuelta en el plano de la hipótesis, trazás una hipótesis sobre la necesidad que estás atendiendo. Una hipótesis sobre cuál es la persona, por más que represente una empresa, cuál es el rol que está con dolor de cabeza cuando se vuelve a su casa cada vez que no resuelve ese problema. Esa persona en qué circunstancia está. No solo decir son todos los directores de tecnología de tal grupo de empresas, sino que son los directores de estas empresas que están creciendo o las que están a punto de quebrar. Entonces, no solo machear la hipótesis respecto de qué rol o qué persona, sino en qué circunstancia se ubica. Trazando también cuáles serían los canales ideales por los cuales la persona se quiere enterar de que vos existís, y trazando también una estrategia para ver qué paso 1, 2, 3, 4, 5 desarrollas para crear ese valor para esa persona y para esa empresa y para poder capturar valor. Entonces, con esos principios modelizados, lo que haces es, ahí viene la llamada mental que me ha hecho, frente al paradigma que pareciera estar en boga de que el data-driven lo es todo, o sea, agarrar y mirar cantidades de estadísticas complejas sobre clientes o ver estudios de mercado o lo que fuera, frente a el simple y llano acto de sentarte con los clientes, ver qué les pasa, pero no qué les pasa respecto de tu producto, qué les pasa en su vida, qué implicancia tiene tu servicio para resolver lo que ellos quieren resolver, no lo que vos querés dar. Entonces, ¿qué implicancia tiene? ¿En qué ocasión tomó la decisión de ir a tu encuentro y de contratarte, de sacar plata de su bolsillo que le costó sangre, sudor y lágrimas obtener y transferírtela a tu cuenta bancaria? Mucho más allá, como es B2B, mucho más allá de la empresa.
qué es lo que la persona vio en ustedes para mover y jugarse su reputación, para impulsar, aunque sea dentro de su rol, que ustedes sean contratados. Entonces, comprender todo eso puede terminar haciendo que vos, mucho más que enfocado en, no sé, mandar un vino a fin de año, tal vez se trata mucho más de tener una conversación sana donde escuchás a tu cliente y se siente escuchado, y tal vez le terminás recomendando un mejor colegio para sus hijos, tal vez le terminás recomendando un viaje que hiciste y que te fue muy bien. Y estoy siendo como radical en como en lo absurdo comercial, ¿no? Pero hasta podría tratarse de eso. Entonces tal vez se trata de otra cosa mucho más fuerte que agregarle características a tu servicio que nadie te está pidiendo y estar perdiéndote de, por haberlos escuchado, crear esa calidad que el otro está esperando y que le soluciona muchísimo más que lo que vos creías y habías trazado en la hipótesis. Entonces, como resumen, trazás una hipótesis, ¿sí? Con la necesidad, en la persona, qué quiere y la estrategia para desarrollarlo, pero después rápidamente salís al encuentro y creas soluciones y una mejora a partir de lo que el otro necesita, que es en realidad tu motivo de existir, ¿no? Como proveedor. Esa sería mi respuesta. Y en ese caso sería por cada uno de nuestros clientes hacer esa estrategia. Claro, porque vos lo que después de escuchar a varios clientes, te puede pasar una cosa, te puede pasar que encuentres una disimilitud enorme, pero también te puede pasar que encuentres patrones y empieces a descubrir no qué es lo que vos creías que tu servicio hace por tus clientes, pero por la persona, ¿sí? Tal vez al hablar con ellos descubrís que ese servicio que en apariencia cubre tal aspecto, los clientes te empiezan a decir que cubre otro aspecto que vos no habías pensado. Y qué interesante sería, como muchas veces termina pasando, que empezás a ver un patrón oculto, que solo lo descubriste a partir de este proceso de escucha, y cambiás tu producto, no para cada uno, sino a partir de ese patrón, es tu próximo paso de crecimiento. O sea, en vez de crecer para cualquier lado, cambiar para cualquier lado, agarrás el patrón que vas detectando en tus clientes, que es de pensamiento lateral, es no obvio, no evidente, y generás una mejora en ese sentido y con una buena repercusión más general que ir cambiando uno a uno. Pero bueno, pero si tu servicio tiene la característica de cambiar uno a uno, ¿por qué no? ¿Se puede? Sí, ¿Se puede? lo que yo en las charlas nuestras con los clientes lo que encuentro es de como patrón que es lo que están buscando es tranquilidad y seguridad. Sí. No importa lo que vendas, o sea, no importa lo que ofrezca. Lo que buscan en las grandes empresas o corporaciones es tranquilidad y seguridad. Bueno, eso será tal vez para tus clientes y tal vez las grandes empresas también lo pueden buscar una persona individual, pero el tema es qué busca tu interlocutor principal, qué buscan tus stakeholders, o sea, la gente que bajo tu misma acción se ve positivamente impactada por el servicio que ustedes dan. Entonces, si es seguridad y me dijiste seguridad y Y tranquilidad. seguridad y tranquilidad, vos sabés que te voy a decir algo que te va a parecer loco, pero a veces solo cambiando la comunicación de lo que vos ofreces, en vez de decir nosotros hacemos mantenimiento de máquinas industriales, bla, 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 diciendo nosotros brindamos seguridad y confianza para los directores de mantenimiento, y ahí chiquitito tu servicio, la persona va a buscar mucho más ese resultado que cómo vos haces para resolverlo. Eso es problema tuyo. Si el cliente no conoce sobre tus problemas, conoce sobre los suyos. Entonces, solo cambiando la comunicación, solo destacando primordialmente los problemas del cliente, que no necesariamente son justamente necesitas limpieza de tus equipos, sino que necesitas seguridad y tranquilidad. O sea, esas son cosas que tenés que validar, ¿no? Pero una vez que las validas, las convertís en tus propias piezas de comunicación. Y la gente, sin conocer tu servicio, sin conocer si sos el mejor, si sos el más barato, si sos el más caro, conociendo sus problemas y pudiendo conectar con sus problemas, muy probablemente te genere una conexión mucho más efectiva, sobre todo con nuevos clientes. Bien, buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Claudio.
un honor poder compartirte todo esto. Y a los demás, que bueno, que no logramos que se vayan, ya no sé qué hacer. Seguimos. Yo sigo preguntando, yo me Sí. quedo. Como, bueno, ¿Puedo decir algo? por Sí, favor, por Sí, favor. estaba pensando, viste que vos hablabas de la creación del valor y que como lo más importante es ver qué valor podemos sumar, escuchar bien la necesidad y a partir de esa necesidad crear entonces ese plus, digamos, con nuestro servicio, ¿no? Sí. Y estaba viendo esta retroalimentación súper interesante para el crecimiento que estabas comentando vos, que viene de esta escucha activa, encontrás una solución tal vez en el 1 a 1, agregás con esa escucha un mejor valor a lo que te están pidiendo y a la vez al captar esa necesidad, eso te permite también expandirte y es como que va en todas direcciones porque escuchás y vos te capitalizás al escuchar y al ver, te está dando una pauta muy importante, digamos, de cómo vos podés sumar valor. Porque aunque parezca fácil, a veces uno se pregunta, bueno, yo con lo que sé y con las cosas que soy bueno haciendo, digamos, ¿cómo paso a ese plus de agregar más valor a lo que vengo haciendo? Y también al hacer lo que vos explicabas, es como que fidelizás, aunque no te des cuenta, fidelizás muchísimo a tu cliente. Porque por ahí le diste, como decías vos, la solución en parte a lo que venía buscando y le agregaste otra cosa. Y ya esa persona va a decir, no, deja, no voy a buscar otro porque ya tiene una empatía, un vínculo con vos que va más allá de lo que solamente necesitaba. Eso es genial. 100%. Es mucho más vincular que comercial. Mucho más vincular que comercial. Y en lo comercial siempre hay problemas. Siempre. Nadie puede pensar que en una actividad comercial hay un 100% de tasa de efectividad y 0% de error. Siempre hay problemas en lo comercial. Pero ¿saben qué? Lo vincular es lo que completa cualquier porcentaje de caída. Si funcionaste al 50%, lo vincular te completa el 50% restante. Es lo que hace que cuando las cosas no salen bien, la relación se rescata justamente por lo vincular, mucho más allá de la calidad del servicio o de los problemas que pueda haber, porque seguramente esos problemas tienen solución, pero la confianza generada y el valor vincular es la plataforma para que se pueda ir adelante y para que no se termine el contrato en el mismo instante. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcela. Ahora sí, parto a mi próximo compromiso, pero conectemos. Estoy en LinkedIn, respondo, sigámosla, anótense los que quieran seguir en el programa, que es un golazo de media cancha, de verdad no lo digo porque, o sea, no es mi programa, yo colaboro. Les digo, no se pierdan la oportunidad de continuar con estas cosas porque poniéndolas en prácticas y repasándolas a lo largo del año, muy probablemente puedan seguramente terminar el año un paso adelante. Así que Andrés, seguimos en ¿cómo estás? contacto. Sí, perdón, Alejandro. Sí, chao. Gracias. Gracias a todos por quedarse. Nos estamos viendo. En Gracias, cualquier... Eugenio. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Disculpame, Chao, muchas Eugenio, gracias. una Por consulta, el Eugenio, bis. nada más. ¿Hay posibilidades de mandarlo grabado esto? Yo entiendo que sí, decía que iba a estar disponible. Yo no estoy en la universidad, pero escribí, preguntaba, pedí, y aparte sí entiendo que en el chat vi que como que iba a quedar. Sí, yo porque no pude entrar en tiempo y forma y me interesó. Conectate, seguro, conectate y te van a responder. Así Ok, que voy entiendo por que ahí. sí. Creo haber visto que sí, así que sin dudas. Gracias y disculpas. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós.